Bueno, muchachos, muy bien. Espero que tengan buen día. Eh, Vamos a continuar con el trabajo de hoy. Tiene que ver con eh, el tema de identidades trigonométricas. La idea de las identidades trigonométricas tiene que ver con la relación que existe entre las diferentes funciones trigonométricas y equivalencias entre ellas. ¿Qué tipo de equivalencias se dan y qué tipo de funciones, digamos, pueden reducir de una a otra? En términos generales, la idea es poder llevar de una forma la estructura de una serie de funciones trigonométricas, llevarla a otra forma simplificada. Pero también utilizar ese mismo mecanismo para hallar los valores de otras funciones, teniendo en cuenta que se conocen algunas, pero por sus equivalencias se pueden ver las siguientes. Básicamente la idea es la siguiente. Si nosotros recordamos que tenemos esta tenemos este triángulo inscrito en la circunferencia que tiene radio 1. Si recordamos, para este ángulo alfa, eh, la distancia que hay desde aquí hasta acá es la que conocemos como X y la distancia que hay de aquí a acá es la que conocemos como Y. En este caso, tenemos el lado Y y el lado X. Tendríamos el punto X, Y. ¿Qué quiere decir eso? Este punto sería X, Y. XY para este valor. En el caso de las funciones trigonométricas, este mismo valor sería el coseno de alfa, eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y el seno de alfa. ¿Por qué? Pues porque si esta es la hipotenusa, llamémosla C igual 1, sabemos que el coseno de alfa es igual al lado adyacente, que es este de aquí, al lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y en ese caso, pues, como el lado adyacente es X y la hipotenusa vale 1, pues ese valor es X de nuevo. Lo mismo pasa con el seno. El seno de alfa sería igual a el lado opuesto sobre la hipotenusa. De nuevo, pues tendríamos el mismo valor. Esto es un triángulo rectángulo. Aquí observan el ángulo recto de 90 grados. Y este lado de aquí sería entonces el opuesto sería Y sobre 1 igual a Y. Entonces lo que inicia como el valor del punto XY podemos explicarlo también como coseno y seno de alfa. Entonces teniendo en cuenta esta condición, nosotros también tenemos otro elemento aquí fundamental que se llama teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Esto lo vimos a principio de año. El teorema de Pitágoras. Recuerden que ustedes me pueden preguntar cuando quieran, pueden interrumpir y preguntar, no hay ningún problema. Yo estoy respondiendo todas las preguntas que ustedes me hagan. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? En un triángulo rectángulo como este, la relación, digamos, esto es C, esto es A y esto es B, X es igual a A. En un triángulo rectángulo, si tenemos algo como esto, supongamos que esto es un triángulo rectángulo donde este lado es C, este es el ángulo recto, este lado lo vamos a llamar B y este lado lo vamos a llamar A. Entonces, ¿qué vamos a tener? La relación fundamental que hay ahí en ese triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado del lado más largo, de los lados más cortos. Entonces yo tengo A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Esta relación que nosotros hemos definido, la relación, el teorema de Pitágoras, es fundamental en toda la trigonometría. Bueno, en muchas áreas de las matemáticas, pero específicamente en la trigonometría nos permite realizar ciertas, o digamos no tanto realizar, sino desarrollar ciertas operaciones con los valores de las funciones trigonométricas usando esta relación dentro del triángulo rectángulo. Como este que está aquí es un triángulo rectángulo y hemos dicho que X,
corresponde al coseno y que y corresponde al seno, entonces yo puedo transformar esta expresión usando esa idea de que x, siendo a, corresponde al coseno y y, siendo b, corresponde al seno. Como c vale 1, entonces c valdría 1. Este sería el valor de c, 1. Entonces, trasladando la idea de las funciones trigonométricas desde el teorema de Pitágoras, tendríamos que esa relación se podría ver como el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa igual a 1 al cuadrado. Porque sabemos que este es c al cuadrado, pero c vale 1, que es el valor que tenemos aquí. Y esto fundamentalmente lo que nos diría es que la relación, perdón, la relación del coseno con el seno, es decir, la suma de los dos, coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Esta expresión es la que vamos a llamar la identidad fundamental de Pitágoras. La identidad fundamental de Pitágoras. Fundamental de Pitágoras. Y por tanto, todas las relaciones que se establezcan a partir de esta inicial, pues entonces las vamos a tener como valor fundamental y todas se van a llamar identidades pitagóricas por esa sencilla razón, porque están relacionadas con la identidad pitagórica fundamental, que es esta que aparece aquí. La voy a ubicar acá arriba para que para que no se nos olvide. Entonces, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Esta es la identidad pitagórica fundamental. A ver, la identidad fundamental. Hasta ahí creo que pues lo llevamos bien, ¿cierto? No hay problemas hasta ahí. Ahí vamos bien. Bueno, no, vamos a borrar. Vamos a borrar todo lo demás. Bueno, borrar. Entonces, teniendo en cuenta que esta definición que tenemos ahí es la definición de la función trigonométrica, vamos a explorar un poco esa relación y entender, digamos, a qué nos puede llevar esa relación, usando pues la misma idea del teorema de Pitágoras y extrapolando esa relación general que acabamos de ver como identidad fundamental de Pitágoras. Esa relación pues nos va a permitir ciertas regularidades específicas que tenemos. Entonces, la primera regularidad es que yo puedo tomar esa expresión y dividirla por cualquiera de los valores. Por ejemplo, yo puedo decir, tomando la identidad fundamental, digamos, coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa, igual a 1, yo la puedo dividir dividámosla por el seno también, por el seno. Entonces yo puedo dividir todo esto por el seno de alfa. Entonces divido aquí y divido acá por seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa. Por seno cuadrado de alfa. Por seno cuadrado de alfa. Y entonces vamos a tener que esta relación coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa se sabe que por definición es la cotangente cuadrado de alfa. Y seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa es 1. ¿Cierto? El mismo valor arriba y abajo vale 1. Y esto es igual a 1 sobre seno cuadrado. Pero el seno cuadrado es la cosecante.
El seno cuadrado es la cosecante. Entonces tengo cosecante de alfa cuadrado. Entonces, esta es una nueva relación que se deriva de la relación inicial, de esta relación. Ahora, yo puedo seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo tomo la relación inicial, coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa, igual a 1, y la divido por el seno cuadrado de alfa. Bueno, no dividamos por el seno, ya dividimos por el seno, dividamos por coseno. Por coseno. Dividimos por coseno de alfa, entonces tenemos por coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa. Coseno sobre coseno es 1, ¿cierto? Entonces Profe, no entiendo. dígame que no entiende. No, profe, no entiendo nada de eso. Me enredé. Bueno, vamos a ir explicando para que vayas analizando. Entonces, coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa es 1, más seno cuadrado de alfa sobre coseno es tangente. Entonces tengo tangente cuadrado de alfa sobre 1 sobre coseno, que es secante, secante de alfa, secante cuadrado. Y esta es otra relación. Esta es otra relación que puedo explorar. Profe, una pregunta. Dígame, Todos deben ir elevado a la 2. en este caso sí, todas son elevadas a la 2. Pero nosotros Gracias. podemos explorar eso también. Es decir, no solamente podemos hacer divisiones, también podemos hacer sumas y restas. Por ejemplo, yo puedo explicar aquí, yo puedo decir aquí, eh, por ejemplo, puedo decir que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces yo puedo decir, si yo muevo este seno cuadrado o muevo este coseno cuadrado, voy a tener la expresión para el coseno. Entonces, por ejemplo, puedo decir, coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Lo tenía positivo, pasa a negativo, y esta expresión me dice a mí que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. O también puedo sacar raíz en ambos lados y decir, bueno, si extraigo la raíz, ¿qué pasa si extraemos la raíz en ambos lados? Pues voy a tener una expresión exclusivamente para el coseno de alfa. Para el coseno de alfa. O sea, si yo tomo raíz aquí y tomo la raíz acá, entonces voy a tener raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, pues es el mismo número, coseno cuadrado de alfa, y es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y esta expresión también es una identidad trigonométrica, una estructura, una identidad. Lo mismo puedo hacer si quisiera mirar cuál es el valor del seno. Entonces yo tendría coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, que es la expresión, siempre parto de esta expresión, es igual a 1. Pasando este valor al negativo, al otro lado, puedo explicar de la siguiente forma. Entonces tengo que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y haciendo lo mismo, extrayendo la raíz en ambos casos, pues lo que tendría sería que el seno de alfa sería igual a la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y esta sería otra expresión. Entonces podría tener una expresión, dos expresiones, tres expresiones, cuatro expresiones. Todas estas derivadas de la misma identidad. Por eso se llama identidad fundamental o identidad pitagórica fundamental, porque provienen todas de esa misma expresión.
Y así sucesivamente yo puedo seguir tomando diferentes aplicaciones de la función, de la relación, y analizarla utilizando todas estas estructuras pues, estructuras trigonométricas de las diferentes funciones para lograr que cada una de las formas que yo tengo sean equivalentes a esta que aparece acá. Pero yo las quiero ver en la forma como a mí me sirven, como me interesan a mí, ¿cierto? Incluso desde estas mismas yo las puedo seguir dividiendo. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que la cotangente cuadrado de alfa es igual a la cosecante cuadrada menos 1, ¿cierto? Porque tomo el valor, lo paso hacia allá. O puedo decir también que la cotangente cuadrado de esta misma expresión de alfa menos cosecante cuadrado de alfa es igual a 1, ¿sí? Es igual a 1. No, este es más y este es menos. Así. Sería igual a 1, pasándola por acá. Entonces sería cosecante cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado de alfa sería igual a 1. Y así, con esta también puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, puedo decir que, aquí puedo decir que la secante cuadrado de alfa más la tangente cuadrado, no más no, menos menos la tangente cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí? Profe, ¿no cómo sabe cuando uno pone el signo más o el signo menos? Depende, porque si aquí está positivo, entonces cuando lo pases a este lado debes pasar negativo. Y si está negativo de este lado, pues lo vas a pasar al otro lado positivo. De eso depende, del signo que tenga inicialmente en el lado donde está. Si está al lado, de un lado con un signo positivo, al pasar al otro lado con un signo pasa negativo. ¿Ves? Acá está con signo positivo y yo lo paso al otro lado con signo negativo. Lo mismo va a Ah. suceder si tiene signo negativo, al pasar al otro lado pasaría con signo positivo. Y Esa es la- profe, eso quiere decir que esos son como un estilo de ecuaciones para hallar las funciones o razones trigonométricas. Sí, básicamente es Ah, una bueno. idea esa, sí, esa es la idea, esa es la idea. Ah, bueno, ya entendí. Bueno, me alegra. Entonces, ahora vamos a mirar lo siguiente. Eh, no necesariamente siempre vamos a expresar el resultado en términos de funciones. En algún momento necesitamos saber el valor real, es decir, el número que corresponde al valor de un ángulo específico. Pues nosotros, aunque no sepamos el ángulo, si tenemos uno de estos dos, si tenemos uno de estos dos valores, pues vamos a tener todos los demás, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, de esa manera, pues podemos mirar, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el valor del coseno sabiendo que el seno de alfa es 3/5? Una cosa bien importante, recuerden que el seno tiene dominio, es -1, 1. O sea, todos los valores del seno siempre van a estar entre de -1 hasta 1. Entonces, este valor es efectivamente un valor menor que 1, está entre 0 y 1, o sea que es un valor que corresponde a una función seno de alfa, ¿cierto? Entonces, el valor que estaríamos buscando aquí sería este, de acá, del frente. Sería este, perdón, de aquí, que sería el valor del coseno. El coseno de alfa sería igual a B sobre C, ¿cierto? No sabemos quién es B ni quién es C, pero podemos explicarlo usando esta expresión. Entonces, sabemos que la identidad fundamental nos dice que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, yo tengo el valor del seno, o sea que yo quiero hallar el valor del coseno, que es el que no conozco. Yo debería despejar el valor del coseno en términos de seno. Eso fue lo que hicimos ahorita. Entonces, para eso, decimos el coseno cuadrado de alfa es igual a 1
este está positivo, pasa al otro lado negativo, menos seno cuadrado de alfa. Y entonces aquí tendríamos, como está al cuadrado, yo ya puedo despejarlo y decir que esto sería el coseno de alfa igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces ahora teniendo los valores, esto es alfa, esto nos parece como un infinito. Bueno, escribamos bien. Escribiéndolo bien. Entonces tendríamos el coseno de alfa. Ok. Entonces, ¿quién sería el coseno de alfa? El coseno de alfa sería el valor, como yo tengo esto 1 sobre 3 sobre 5, perdón, entonces sería la raíz de 1 menos, es al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 3 sobre 5 elevado al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz de 1 menos 3 al cuadrado es 9 sobre 5, sobre 25, que es 5 al cuadrado. ¿Sí? Y esto sería igual a la raíz de 1 menos 9 sobre 25 sería entonces 16. 16 sobre 25. Sería igual a la raíz de 16 sobre 25. Bueno, esto es muy fácil, ¿cierto? Esto es 1 menos 9 sobre 25. Recuerden que le ponemos un 1, multiplicamos este por este, eso es 25. Y luego este por este, esto es 25, menos 9, menos 1 por 9, y esto es 16 sobre 25. 16 sobre 25 es igual, la raíz de 16 es 4 y la raíz de 25 es 5. Entonces esto tendría 4 sobre 5, ¿cierto? Sería raíz de 16, que es 4, y raíz de 25 sería 4 sobre 5. Ahora, si yo tengo este valor, pues de aquí a encontrar todas las funciones trigonométricas no hay ningún problema, porque si tengo el valor, pues yo ya sé que la tangente de alfa es igual al seno sobre coseno, ¿cierto? O sea que la tangente de ese ángulo alfa sería igual a 3 sobre 5 sobre 4 sobre 5. Pues aquí simplificamos estos medios y nos queda 3 sobre 4. Y esto es que la tangente de alfa es igual a 3 sobre 4. Por un lado. La cotangente de alfa sería igual a esta misma, sería 1 sobre tangente, esta ya la tenemos también, y esto sería igual a 4 sobre 3, o sea, invertir este valor. La secante de alfa sería igual a 1 sobre coseno, 1 sobre coseno de alfa, 1 sobre coseno de alfa, pero 1 sobre coseno de alfa es igual a 1 sobre 4 sobre 5. Y eso es igual a 5 sobre 4. Porque es invertir este valor. Es invertir este valor, 5 sobre 4. La cosecante sería, por aquí, cosecante de alfa, sería igual a 1 sobre el seno de alfa. Y esto sería 1 sobre, ya sabemos que de alfa es 3 sobre 5, entonces tendríamos 5 tercios. 5 tercios. Y así tendríamos todas las funciones trigonométricas para un ángulo, sabiendo uno de los dos, coseno o seno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando nosotros usamos las identidades trigonométricas, podemos encontrar los valores de los ángulos
sobre todo aquí, cuando estamos analizando esto en el primer cuadrante, el valor del primer cuadrante, que es fundamental porque en los demás cuadrantes tendríamos que hacer ajustes con los signos, ¿cierto? Sabiendo que si el coseno, por ejemplo, estuviera en el segundo cuadrante sería negativo, si estuviera en el tercer cuadrante, pues también sería negativo, en el cuadrante sería positivo, y a diferencia del seno, que sería positivo, seguiría siendo positivo en el primero y segundo, y negativo en el tercero y cuarto. Entonces, teniendo en cuenta los signos de las funciones trigonométricas dentro de cada cuadrante, pues por eso se explica, se aclara que está en el primer cuadrante con la intención de que el signo juegue también un papel fundamental. Si estuviera en el segundo cuadrante, yo tendría que decir que el coseno ahí sería negativo. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos visto en clases anteriores, el coseno es negativo en el segundo cuadrante, dado que corresponde al lado y después del cero hacia la izquierda, pues esto es negativo, ¿cierto? Lo mismo que sería positivo si estuviera en el primero o en en el cuarto cuadrante. Y así sucesivamente. Preguntas, Profe, dígame. ¿me puede explicar otra vez cómo se saca esa 16/25 de 1 menos 9/25? Aquí, 16/25. Bueno, esto es una suma de fracciones. La suma de fracciones lo que hace es, pues hay dos formas. Una es homogeneizar la fracción, el 1, y la otra es multiplicar los valores uno por uno. La expresión más rápida es la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación? Lo que se hace es lo siguiente. Se toma estos valores aquí y se multiplica este por este para poner el denominador. 1 por 25 da 25. Y luego para el numerador se multiplica este por este, que es este que está aquí, 25, y luego este por este, que es menos 9. 1 por 9 negativo, pues es menos 9. Entonces tengo 25 menos 9 me da 16. 16 sobre 25 es la resta que hay aquí adentro. Esa resta se convierte en esta expresión. Ahora, la expresión de una división de raíces, pues es la división de las raíces. Por ejemplo, la raíz de 16 sobre 25 es igual a la raíz de 16 sobre la raíz de 25. La raíz de 25. Pero la raíz de 16 es 4 y la raíz de 25 es 5. Es la raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es lo que se hace ahí. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos entonces. Bueno, esa es una de las identidades, el tipo de identidades pues que teníamos ahorita. Estas identidades pues se llaman identidades pitagóricas. Ahora vamos a mirar otro tipo de identidades. Estas identidades se llaman identidades del cociente. Las identidades del cociente se generan, básicamente son dos. Se generan al expresar el coseno sobre el seno. Entonces, aquí lo ven. En esta dirección, si yo divido coseno sobre seno, me va a dar coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a tangente de alfa, a cotangente, perdón, a cotangente. Aquí estamos un poco a cotangente de alfa. Esta es la primera expresión, en esta dirección, ¿sí? La división de coseno sobre seno me va a ser igual a la cotangente. Pero si yo tomo esta dirección, es decir, este va a ser igual aquí, va a ser igual. Entonces, si tomo esta dirección de acá, tomo esta, entonces seno sobre coseno, seno de alfa, sobre coseno de alfa, va a ser igual a la tangente de alfa. La tangente de alfa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?
Esta es la primera y esta es la segunda. Estas dos se llaman identidades cocientes porque dependen del seno y del coseno. ¿Sí? Ahora, yo de aquí puedo explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, yo hace un momento había dicho que el coseno de alfa es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿Cierto? Y había dicho además que el seno de alfa, es igual a, el seno de alfa es igual a, es igual a la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. ¿Cierto? Entonces yo puedo explicar esto que hay aquí, lo puedo expresar en esta función. O sea que yo puedo decir que la cotangente es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa sobre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Sí se observa. Entonces, esta expresión es equivalente a esta expresión. En estas dos definiciones, o sea, desde aquí coseno sobre seno es cotangente y desde aquí seno sobre coseno es tangente. Estas dos expresiones son equivalentes. Y lo mismo puedo decir acá. Acá podría decir lo mismo, solo que tendría que invertirlas. Sería 1 menos coseno de cuadrado de alfa sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa sería igual a la tangente. Porque tengo esta expresión así, explicada de esta manera. ¿Sí me van a entender? Igual podría seguir explorando muchas de esas expresiones con todos los elementos que aparecen acá. Muchísimas expresiones. Preguntas hasta ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el valor del coseno de alfa y del seno de alfa si la tangente es igual a 1? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Muchas formas de hacerlo. La primera expresión es que la tangente de alfa, si la tangente de alfa es igual a 1, es porque, recordando que los valores de este lado y este lado, el coseno de alfa es igual a b sobre c y el seno de alfa es igual a sobre c, si alfa está aquí, ¿listo? Suponiendo que alfa esté ahí. Entonces, este b y c lo que indican es que estos valores serían, la única manera de que la tangente sea igual a 1 es que la tangente de alfa implique que b sobre c, ¿cierto? Seno sobre coseno, perdón, a sobre c sobre b sobre c sean iguales. Simplificando, Profesor, dígame, eso es igual no a se equivocan en las expresiones. No se supone que seno es B sobre C y coseno es A sobre C. No, recuerde que eso depende de dónde está el valor. El valor está, si este es el ángulo alfa o si este es el ángulo alfa. Si alfa estuviera acá, pues entonces sí sería así, el opuesto sobre la hipotenusa. Pero en este caso tengo alfa en A, en el punto A, que se genera el opuesto sobre la hipotenusa y el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces serían diferentes. ¿Ok? Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Bueno. Entonces tendría A sobre B. Y si esto es igual a 1, es porque A es igual a B. Si A es igual a B, significa que estos lados, este lado es igual a este lado. Como en ambos casos son iguales, A y B son iguales,
Entonces, la única manera de que eso pase es que este alfa sea de 45 grados. Y ya sabemos que para el ángulo de 45 grados, si son iguales, C es igual a la raíz de 2 y por lo tanto, pues voy a tener que los valores del ángulo van a ser los mismos de el seno de alfa y el coseno de alfa va a ser raíz de 2 sobre 2 y el coseno de alfa va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Teniendo en cuenta que esto en realidad sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, pero al aplicar la racionalización, pues nos queda raíz de 2 sobre 2. En ambos casos, 1 sobre raíz de 2, que es igual a esto. Porque aplicamos la multiplicación de raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo para convertirlo en este valor que aparece aquí. Raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2. Este proceso se llama racionalización. Racionalización. Ustedes pueden revisar mucho mejor ese ejemplo que está en el libro. Es un ejemplo que aparece en el libro. Quería simplemente traer aquí la relación y ver los valores.